días, chicos. Hoy vamos a ver sobre el clima. Antes de eso, para no confundirnos, no es lo mismo tiempo atmosférico que clima. El tiempo atmosférico viene a ser como los elementos que condicionan un clima en cualquier lugar de nuestro planeta. Las diferencias entre tiempo atmosférico y clima son las siguientes. El tiempo se da en un lugar y en un tiempo determinado. Por ejemplo, que en las tardes a menudo estos días esté lloviendo o que en las mañanas salga el sol, mientras que el clima se da de acuerdo a las zonas donde nosotros, cada uno de los países, estamos ubicados en un largo tiempo. Por ejemplo, la estación de verano, que se da en 3 meses en países europeos. Nosotros muchas veces nos equivocamos, decimos hay que sacar el paraguas porque va a llover, qué clima tan feo, y no es clima, es un tiempo atmosférico. Puesto que para ser un clima debería ser en un tiempo muy largo. El clima es un conjunto de elementos que se repiten en un ciclo de tiempo en una región. Los elementos del clima son temperatura, presión atmosférica, humedad, precipitaciones y vientos. Miremos ahora cada uno de estos elementos. El primero, la temperatura. La temperatura es de acuerdo a la energía calórica que nos proporciona el sol. Esta temperatura nosotros, para poderla medir, utilizamos el termómetro. En algunos lugares está sobre, diga usted, unos 35 grados de temperatura o 23 a 25 grados de temperatura, como es aquí en Ecuador. Otros, en cambio, bajo cero, principalmente en el invierno de países europeos, en Estados Unidos o en países que se encuentran en los polos norte y en el polo sur. El siguiente elemento es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza del peso del aire que ejerce sobre la superficie terrestre. Esta fuerza es medida por el barómetro. El siguiente elemento es la humedad. La humedad es la concentración del vapor en la atmósfera. Para medirle a la humedad, nosotros utilizamos el higrómetro. Utilizando el mismo gráfico, nos vamos a dar cuenta que también puede darse las precipitaciones cuando las nubes están llenas. Y en ese caso, el instrumento que nos sirve para medir es el pluviómetro. Las precipitaciones pueden ser muy fuertes y a veces llenar los cauces de los ríos y causar inundaciones. El último de los elementos es el viento. Siempre el aire está en constante movimiento. Para medir la dirección del viento se utiliza veletas, mientras que para medir la velocidad del viento utilizamos el anemómetro. Las personitas que estudian todas estas condiciones atmosféricas, a estos elementos, se les llama meteorólogos. Los factores que condicionan los climas son los siguientes.
La altitud es la distancia vertical sobre el nivel del mar. Mientras más altos estemos, pues mayor altitud tenemos sobre el nivel del mar. Y aquí encontramos los pisos climáticos de 0 a 1000. Está el piso cálido, el piso templado de 1000 a 2000 metros de altura, el piso frío de 2000 a 3000 metros, el nival, el nublado. A mayor altura, menor cantidad de oxígeno y además a mayor altura, pues mayor cantidad de frío sentimos. Por eso todas las provincias que están o viven en las montañas o en algunas faldas de nevados, pues sentimos mucho frío. No es lo mismo estar en la costa que estar en la sierra. El siguiente elemento es la latitud. La latitud es la distancia que existe de cualquier punto hasta la línea ecuatorial. Esto hace que se divida en el polo norte y en el polo sur. Para hablar de latitud también tenemos que estudiar un poquito lo que son las zonas climáticas. Las zonas climáticas, en este caso donde nosotros estamos ubicados, el Ecuador, es la zona cálida que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. La temperatura o el clima que hace en toda esta zona es una zona de temperatura, como su nombre lo dice, cálida. Los veranos y los inviernos no son muy diferenciados, mientras que en la zona templada, la que se encuentra entre el trópico de Cáncer y la zona fría, o el trópico de Capricornio y la zona fría, en estas zonas templadas, los inviernos y los veranos son bien diferenciados. El clima, ahí podemos dar el ejemplo real de clima. El clima ahí dura, por ejemplo, 3 meses. En las estaciones, en la zona templada tienen 4 estaciones: invierno, verano, otoño y primavera, cada uno de 3 meses. En el invierno hace un frío muy exagerado. Por ejemplo, aquí en el invierno de nuestro país, por lo general llueve, mientras que en las zonas templadas el invierno hace mucho frío, grados bajo cero. Además, si nos ponemos a comparar, el verano en el Ecuador es soportable, de 23 a 27 grados de temperatura, mientras que en las zonas templadas en Europa son muy altas, llegan a veces a sobrepasar los 41, 35 grados de temperatura, dependiendo del lugar donde está ubicado cada una de sus provincias. En las zonas frías, en el círculo polar ártico y en el círculo polar antártico, hace mucho frío. Casi sirve un poquito más para lo que son estudios científicos de la zona. El sol no llega de la misma manera a cada uno de los lugares del planeta. A nosotros nos llega de manera inclinada, y para el polo norte y el polo sur casi no llega. Esto hace que se diferencien el clima de un lugar y de otro lugar. Otro factor climático es la distancia al mar. En las zonas costeras, el clima no varía mucho en relación al interior. Mientras nos encontramos en la playa hace calor, a medida que nos vamos alejando, pues ya vamos sintiendo frío. ¿Sí? Como
como puede ver en el ejemplo, igual con las corrientes marinas, que es otro factor. El último de los factores es el relieve. Las nubes, cuando están llenitas, negritas, chocan contra las montañas, ocasionando precipitaciones fuertes. Y si usted se da cuenta, mientras llueve, también hace frío. Recuerden, chicos, el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar en un intervalo más o menos de unos 30 años, y cada uno de nuestros climas influyen en la parte económica porque atrae a los turistas y también en nuestro estilo de vida. Les quiero mucho, chicos, cuídense, hasta una nueva oportunidad.